Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a charlar un poquito de cefaleas. Como para comenzar, vamos a repasar lo que serían los conceptos y el plan de clase. Primero vamos a charlar un poquito de definición y fisiopatología, que eso vamos a ver qué es en sí mismo la cefalea y de dónde viene este dolor. Después vamos a hablar la epidemiología, que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante que sepamos de cefaleas. Luego vamos a pasar por la clasificación, sobre todo esta clasificación que tenemos entre primarias y secundarias, repasando lo que serían las banderas rojas y cómo podemos encontrarlas en la entrevista y en el examen físico. Luego vamos a hacer una breve mención de los complementarios y vamos a dar algunos puntos sobre lo que serían cefaleas secundarias y algunas cefaleas primarias y los conceptos clave que queremos llevarnos de esta clase. En cuanto a la definición, se dice que la cefalea es un dolor que está referido a la mitad superior del cuello, a la bóveda craneana y a la mitad superior de la cara. Esto nos ayuda también, o nos lo diferencia de lo que serían las algias craneales, que son otros dolores que están en la mitad inferior de la cara. En sí mismo, el cerebro no tiene receptores de dolor, pero sí encontramos estos receptores sensitivos en algunas estructuras intracraneales, como pueden ser los senos venosos y las meninges, y otras extracraneales, como pueden ser el cuero cabelludo. Todos estos mensajes que envían los receptores van a viajar a través de algunos pares craneales, como puede ser el trigémino, también viajan a través del noveno par y del décimo par, y por las primeras tres raíces nerviosas de los nervios craneales. En cuanto a su epidemiología, como para entender por qué es importante que sepamos de cefalea, es más frecuentemente una afección que sufren las mujeres y si levantáramos la mano en esta virtualidad, probablemente una mayoría del anfiteatro virtual puede decir que en algún momento de su vida tuvo una cefalea. Es una afección altamente frecuente. Es también pensándolo una causa muy frecuente de automedicación, muy poca gente consulta a la guardia, por fortuna, y esto genera un impacto bastante alto en la calidad de vida y desde el aspecto socioeconómico, teniendo en cuenta que es, por ejemplo, la primer causa de ausentismo laboral a nivel mundial. Lo bueno de esto es que, como decíamos recién, solo un porcentaje va a consultar en guardia, el 2% de la consulta total de guardias, se dice que es por cefaleas, pero puede ser que en algún momento vayamos a tener una consulta en consultorio por una cefalea. Tenemos que tener en cuenta que el 98% de las cefaleas tiene un curso benigno. O sea, ¿qué significa esto? Que la cefalea es en sí misma la enfermedad, ¿sí? Que estas son las que nosotros vamos a llamar como cefaleas primarias. O sea, no hay ninguna etiología subyacente de gravedad que nos complique la salud de este paciente. Pasa que en algunas circunstancias, en ese 2%, podemos estar hablando de algunas etiologías secundarias de procesos subyacentes que requieren estudio y atención. Entonces, como les adelantaba recién, las cefaleas primarias son aquellas que son solamente el síntoma, solamente el dolor, en donde vamos a encontrar algunas que tienen un nombre propio, como pueden ser la cefalea tensional o la cefalea migrañosa, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias en las cuales no nos vamos a meter en el día de hoy. Y después podemos nombrar las cefaleas secundarias, que hoy vamos a hacer especial mención a las de trastornos vasculares craneales y o cervicales, a los trastornos intracraneales no vasculares, donde vamos a tener las lesiones ocupantes de espacio, a las causas infecciosas, primarias o no, del sistema nervioso central, y a otras causas secundarias que no vamos a estar nombrando. Esto ténganse en cuenta que la clasificación es extensísima y que podemos encontrar de las más diversas causas, primarias o secundarias, pero hoy vamos a nombrar las que o las vemos más frecuentemente o son las que requieren especial atención por su desarrollo y posible mortalidad asociada. Además vamos a mencionar dos síndromes aparte, también secundarios, que van a ser la síndrome de hipertensión endocraniana y la cefalea en estallido, o también conocida como cefalea en trueno. Para llevarnos un conceptito de acá,
las cefaleas, por fortuna, como decíamos hoy, solo el 2% son las que podemos llamar cefaleas secundarias y de las que tenemos que prestar atención. Ahora, todo nuestro examen físico y entrevista y también los métodos complementarios que podamos llegar a pedir van a estar dirigidos a separar la paja del trigo, o sea, a saber específicamente cuáles son las secundarias que vamos a tener que estudiar o dejar internado al paciente si es que nos consulta, digamos, en la guardia. Datitos entonces para el diagnóstico. Esto es como cualquier proceso diagnóstico. Vamos a empezar con la anamnesis, averiguando algunos antecedentes relevantes del paciente, algunos hábitos o desencadenantes que podamos tener. Y muy importante acá, este síntoma principal es el dolor, entonces vamos a obligatoriamente tener que pasar por nuestra reglita mnemotecnia de la lisia. Al examen físico también vamos a tener que revisar el paciente de manera general, sin olvidarnos nunca de los signos vitales, y después el examen físico neurológico que nos vamos a meter un poquito más adelante. Ahora, si en cualquiera de estos casos yo llegara a encontrar las famosas banderas rojas, estos van a ser los pacientes que bajo la sospecha que tengan una etiología secundaria, vamos a tener que usar métodos complementarios para descartar o afirmar que así sea. Entonces, pasando a la anamnesis, primero vamos a charlar de estos tres cositas. El tiempo de evolución o la cronología de la manera en la cual se haya instalado el dolor es importantísimo. ¿De qué manera y hace cuánto comenzó? Nunca debemos olvidarnos eso, que si bien está incluido dentro de la lisia, yo hago especial mención porque siempre tenemos que establecer la forma de instalación y la cronología. Después, obviamente, la lisia, que ya decíamos, y siempre estar buscando activamente banderas rojas. Entonces, comenzamos. ¿Desde cuándo le duele? ¿No? Acá podemos dividirlo en las causas agudas, que van a ser aquellas de menos de 72 horas. Acá podemos destacar especialmente las causas hiperagudas, esas que se instalan en poquitos segundos o minutos, donde vamos a tener, por ejemplo, las cefaleas en estallido o en trueno, las cuales vamos a tener que descartar, por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas o una trombosis venosa cerebral, por nombrar algunas causas. Las causas subagudas de entre 72 horas y 3 meses, que nos hacen pensar, por ejemplo, en procesos más bien benignos en algunas circunstancias, como puede ser la cefalea tensional, etcétera, y las crónicas de más de 3 meses, que también a veces resulta ser una bandera roja, porque puede estar hablando de un proceso siempre y cuando sea crónico y que vaya empeorando con el tiempo, nos puede estar hablando, por ejemplo, de una lesión ocupante de espacio, como puede ser una neoformación, un tumor. De acuerdo a esta clasificación, entonces, nos va orientando hacia dónde podemos, hacia qué causa podemos estar sospechando. En cuanto a su frecuencia, esto sobre todo nos va a ayudar en el planteo del esquema terapéutico, pero podemos decir que hay causas que son esporádicas, o sea, me duele muy de vez en cuando, episódicas, que me duele, ahí dice, ¿no? Esta es una clasificación operativa, sobre todo para el estudio de los pacientes, o sea, del estudio científico, digo, del plantear algún estudio científico, y después tenemos las crónicas. Esto, bueno, en cuanto a la terapéutica nos va a ir cambiando, pero lo importante acá es que nos quedemos con el concepto de que por ahí, si bien el paciente puede venir o la paciente puede venir con una frecuencia episódica, si estos episodios de cefalea inhabilitan al paciente o tienen mucho impacto sobre su calidad de vida, podemos igualmente instalar un tratamiento, ¿sí? En cuanto a la duración, esto es importantísimo en las características, ¿no? Si son segundos, podemos hablar de neuralgia. El paciente lo refiere como si fuera un rayo, ¿sí? Una electricidad que duró un par de segunditos de dolor muy intenso en distribución de las ramas del trigémino, por ejemplo. Si son de minutos, podemos pensar en un tipo de cefalea primaria específica que se llama enclúster o cefalea de Horton, que tiene por ahí características similares a la trigeminal, con algunos síntomas vasovagales asociados. Ya si estamos hablando de horas o días, podemos hablar de migraña o de cefalea tensional, y si es constante, y como decíamos, cada vez peor, podemos hablar, por ejemplo, de una tumoral, o de tensional, o de algunas otras causas secundarias que acá nombramos el hematoma subdural crónico. ¿Dónde le duele?
Bueno, acá hay algunas características que nos ayudan a sospechar cuál es la causa. Por ejemplo, si el paciente nos dice que la cefalea es alrededor como si fuera una vincha y es compresiva, bueno, podemos pensar que es una cefalea tensional. Ya si dice que es hemicraniana, como si fuera peinándose la cabeza, ¿no? Peinándose el pelo, podemos decir, siempre y cuando sea alternante, que puede ser migrañosa. Ahora, hay otras cefaleas, como puedo nombrar la occipital, que a veces si están asociadas a crisis hipertensivas, se puede pensar que sea un síntoma más de la crisis hipertensiva, pero por ahí lo más importante es cuando las cefaleas son siempre del mismo lugar, o sea, son unilaterales y no se alternan. ¿Por qué? Porque en estos casos por ahí estamos hablando ya de un proceso que está afectando específicamente un área, ¿no? Y acá podemos nombrar, por ejemplo, algunas trigémino autonómicas, ¿sí? Que además pueden ser de causas secundarias, ¿sí? En cuanto a la intensidad, acá las dividimos en las leves, moderadas y severas. Nosotros también podemos dejar eso objetivado en una escala del 1 al 10, ¿no? Le preguntamos al paciente, siendo 1 un dolorcito que no me importa lo más mínimo, y 10 el peor dolor de mi vida. ¿En dónde ponemos? ¿Qué nota le ponemos a este dolor? ¿Sí? Las migrañas, las neuralgias, cefalea en racimo pueden ser muy incapacitantes por su severidad y sus síntomas asociados. Y la cefalea en trueno, esto es por ahí también para ir mencionándolo, estas tienen una intensidad máxima en segundos, ¿sí? Es muy importante y esta es una de las que el paciente nos va a decir es la peor cefalea de mi vida, ¿sí? Que eso lo podemos preguntar. En cuanto a cómo aparece el dolor, cuándo aparece el dolor, fijémonos los patrones que tiene, si está asociado a cierto ritmo circadiano. Por ejemplo, más probablemente si duele a la mañana, al amanecer, y bien nos despertamos, puede ser por el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso está asociado a una hipercapnia por mala ventilación y es un motivo por los cuales el paciente se despierta con el dolor de cabeza y va mejorando a medida pasan las horas. Las migrañas típicamente también son más de la madrugada o las primeras horas de la mañana que se suelen desencadenar. Si aparecen siempre a la misma hora, por ejemplo, en el caso de la cefalea en racimos, que dijimos que es el clúster o la de Horton, típicamente es una cefalea nocturna, que nos da mucho miedo porque es una cefalea que despierta al paciente. Y cuando son siempre a la mañana, también pueden ser algunas veces asociadas a causas psiquiátricas o postraumáticas. Además, mencionando algo de la cefalea en racimo, por ejemplo, acá dice un ritmo estacional. Se ha visto que este tipo de cefaleas son más frecuentes en cuando empiezan los meses de calor, o sea, son más de primavera o comienzo del verano. Algunos desencadenantes, hay asociaciones, se ha visto, y ya sabemos que son más frecuentes en mujeres, las cefaleas, con algunos factores hormonales, que eso asociado al, por ejemplo, existe lo que se llama la migraña catamenial, que es un tipo de migraña que se asocia específicamente a la fase ovulatoria o a la fase menstrual del ciclo de la mujer, y que eso queda bien definido cuando podemos hacer un diario de cefalea y un diario de ovulación. Hay algunos desencadenantes en cuanto a nuestra dieta, como puede ser algunos alimentos como el chocolate, el tabaco, el alcohol, algunas comidas como pueden ser algunos mariscos, por ejemplo. El estrés también es un desencadenante clave, sea físico o emocional. Alteraciones del sueño, acá hablamos de cuando dormimos mucho o de cuando dormimos poco. Y la actividad física o algunas otras actividades, como puede ser el coito, las relaciones sexuales, esto, si bien existen cefaleas primarias asociadas a la actividad física o asociadas al coito, que es en la que se llama la cefalea orgásmica, siempre tenemos que descartar causas secundarias, ¿no? Porque al mismo tiempo podemos pensar que esto puede ser una maniobra de Valsalva o alguna cuestión por el estilo. En cuanto a esos concomitantes, el aura eh, son síntomas sensitivo-sensoriales que se asocian al dolor de cabeza, que acá, por ejemplo, lo nombramos siempre en la migraña. Después la fotofobia o la sonofobia o la osmofobia, que son diferentes eh, intolerancias a lo que sería el sonido, a lo que serían las luces brillantes o algunos olores, el vómito o la diarrea, que también se puede asociar en la migraña. Y después tenemos algunas otras
cosas específicas, por ejemplo, de la neuralgia o de algunas trigémino-autonómicas, como puede ser tosis, miosis o sensación de arenilla en el ojo, congestión nasal y rinorrea, o pífora, o por ejemplo un síndrome de Horner, que también nos da mucho miedo al momento de la examinación, pero que a veces puede estar asociado a este tipo de cefaleas. Y un dato no menor que siempre lo tenemos que preguntar, que la verdad que estamos acostumbrados a hacerlo, es la cuestión de la utilización de medicamentos. ¿Por qué? Porque hay algunas cefaleas que se pueden desencadenar por el abuso de analgésicos, ¿sí? Y hay otras medicaciones que pueden también generarnos cefalea, como pueden ser, por ejemplo, para nombrar uno, los nitratos. Ahora, pasamos un poquito a lo que serían las banderas rojas que estuvimos charlando hasta el momento. Estas serían las que no podemos olvidarnos de preguntar. Si pudiéramos tenerlo guardado en la billetera o en un cuadernito, o el cual voy a estar en el consultorio o en la guardia, estaría buenísimo, porque estas son las que yo siempre me tengo que acordar. ¿Está bien? Entonces, ya dijimos hoy, inicio súbito y severo, la cefalea en trueno. Este es un motivo de internación y de estudio del paciente, ¿sí? Porque puede tener una causa muy grave de su cefalea. Inicia en pacientes mayores de 50 años, por supuesto. En estos casos podemos nombrar las neoplasias, ¿no? Que son más frecuentes en este grupo de pacientes. O, por ejemplo, lo que sería la arteritis de la temporal. Si viene una abuela de 78 años que nunca tuvo cefalea en su vida y ahora de repente empezó con cefalea hace 3 días y síntomas visuales, a nadie le tendría que quedar ninguna duda que es una cefalea para prestar atención, ¿sí? Cefaleas de inicio reciente, acá dice menos de 6 meses. Empeoramiento progresivo o cambio de la característica de la cefalea. La progresividad, obviamente, es un síntoma de alta alarma, ¿sí? Cualquier alteración del examen físico neurológico, si nosotros encontramos una focalidad o irritación meningia o cualquier otra cosita, tenemos que estudiar a ese paciente. Antecedentes de neoplasia o de inmunosupresión, que acá nombramos el HIV o SIDA, el TEC reciente, que también es una causa frecuente de algunas complicaciones que podemos llegar a nombrar más adelante, la cefalea con fiebre, la cefalea con convulsiones, que acá nos está hablando de un componente infeccioso, como puede ser la meningitis en el primer caso o la meningoencefalitis también, cuando hay convulsiones. Una cefalea que nos despierta de noche, como cualquier síntoma que nos despierta a la noche, es algo para prestar atención. Y después cefalea y vómito, que nosotros podemos llegar a asociarlo en algunos casos a lo que llamamos el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿sí? Así que estos sí o sí nos los tenemos que acordar. Bueno, entonces acá como para nombrar algunos de los que estábamos hablando recién. Mayores de 50, arteritis temporal o más ocupante, cefalea de nodo o de inicio súbito en la hemorragia subaracnoidea o en las disecciones o en la trombosis del seno. Aquellas que se desencadenan o empeoran con valsalva o ejercicio, las mismas que hablábamos recién, la hemorragia subaracnoidea o algunas veces las lesiones ocupantes de espacio también pueden generar dolor cuando hay valsalva. Que empeore un patrón de la cefalea, esto hablábamos de la progresividad y su asociación a causas tumorales, la empeoría con los cambios de posición, esto puede ser cuando hay hipotensión o en los casos de hipertensión endocraniana, dependiendo si es de decúbito a sentado o de sentado a decúbito, aquellas causas que son postraumáticas, como puede ser la hemorragia intracraneal o a veces algunas otras cuestiones, con antecedentes de cáncer, porque obviamente puede haber lesiones ocupantes de espacio, y especial mención a algunos grupos especiales, como pueden ser niños y adolescentes, y aquellas cefaleas que aparecen en el embarazo o en el posparto, porque acá hay más frecuencia algunas patologías secundarias en especial, como puede ser la trombosis del seno venoso, o la disección carotidia, o la apoplejía pituitaria, que son casos de alta mortalidad también. En el examen físico, entonces, primero, siempre que evalúo un paciente, vamos a empezar por los signos vitales. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si el paciente viene con cefalea y en los signos vitales yo encuentro que está febril, ¿no? Ahí, bueno, podemos llegar a pensar que tenga una meningoencefalitis, ¿no? Más si en la examinación de las faneras encontramos, por ejemplo, alguna mácula, que en algunos libros lo podemos encontrar como el tatuaje meningocócico. O, por ejemplo, lo estoy evaluando a un paciente que viene con cefalea y lo encuentro hipertenso y lo encuentro bradicárdico. Y además, cuando examino su respiración, tiene bradipnea. Bueno,
esta tríada en especial, que se llama tríada de Cushing, que la vamos a repasar un poquito más adelante, se asocia a la hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces siempre es importante arrancar como arrancamos con todos los pacientes, signos vitales y la inspección general. Después, obviamente, vamos a hacer una examinación dirigida a los síntomas neurológicos, ¿sí? El examen neurológico. La inspección y palpación de las zonas craneales, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la palpación de las temporales en la arteritis la temporal, el fondo de ojo, que normalmente podemos hacerlo sin hacerle dilatación al paciente, tenemos que estar habituados a hacer examinación del fondo de ojo en pacientes que tienen cefalea, porque tiene un valor muy alto en cuanto a la predicción de causas secundarias, ¿sí? Y además lo tenemos al alcance de la mano. La inspección de las pupilas, por supuesto, que eso nos va a estar hablando del arco reflejo entre el segundo par y el tercer par. La motilidad ocular, que ahí vamos a hablar también de lo que sería el sexto y el tercero y el cuarto, nervios craneales que pueden verse comprometidos, por ejemplo, el tercer par cuando hay un aneurisma de la comunicante posterior, o el sexto par cuando hay hipertensión endocraniana, ¿sí? Después el resto de las pares craneales, las fuerzas, las taxias y la sensibilidad, porque podemos encontrar algún signo de foco, y signos de liberación que nos están hablando justamente de eso, de que se está rompiendo en algún lugar en la primer motoneurona lo que sería la vía piramidal. Entonces pasamos y vemos algunas imágenes, ¿no? Ahí tenemos lo que decíamos hoy, meningococcemia, vemos una mácula de color púrpura, ¿sí? Esto no está sobre elevado, entonces es una mancha, es una mácula, y esto lo encontramos en casos de meningococcemia. Meningococcemia tiene una mortalidad muy alta y nuestra sospecha y eh, conducta con antibióticos va a hacer que este paciente viva o muera, así de fácil. ¿Sí? Acá vemos, y voy a correr mi cuadradito, lo que sería la palpación de la arteria temporal, ¿sí? Con su maniobra semiológica, y un fondito de ojo que para los que nunca vieron un fondo de ojo, ahí pongo uno que es normal, donde se nota bien, no sé si se ve mi cursor, pero se nota muy bien cómo está bien definida la papila. Yo no tengo ninguna duda y lo podría trazar a lápiz, lo que es papila de lo que es retina, ¿sí? Y fíjense que acá estoy viendo lo que se llama papiledema, o sea, un edema de papila bilateral. Fíjense que la diferenciación entre la retina y la papila es muy difícil, ¿sí? Está todo borroñado. Ni hablar de los elementos vasculares que también los encuentro borroñados, ¿sí? Esto me tiene que hacer pensar en síndrome de hipertensión endocraniana, ¿está bien? Este buen señor que tenemos acá al costadito, y me corro de vuelta para arriba, lo que vemos es que tiene el ojo desviado hacia afuera, ¿sí? El ojo derecho desviado hacia afuera, que ahí, ¿qué está haciendo? Está ganando el sexto par versus un tercer nervio craneal derecho que no está funcionando. Y además, fíjense, y esto es muy importante, tiene una una pupila derecha vidriática. Todos los que serían las etiologías compresivas del tercer par, lo primero que hacen es compromiso de la pupila, ¿sí? Si esta pupila es paralítica, o sea, no se mueve, tengo el ojito desviado para afuera, puedo decir que es un tercer par completo. Imagínense que esto en el contexto de una cefalea, en estallido, me podría estar hablando, por ejemplo, de una hemorragia subaracnoidea de causa neurismática. Y acá tenemos para el otro lado, ¿sí? El ojito derecho ahora está desviado hacia adentro porque está ganando el tercer nervio craneal derecho, mientras que el sexto nervio craneal de ese lado está alterado. Si este paciente que veíamos hoy, el fondo de ojo con papiledema y un sexto par derecho, esto nos tiene que hacer pensar todo en un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿sí? Ahora, como decíamos hoy, si tenemos la sospecha por la anamnesis o por las banderas rojas o por la examinación física de una causa secundaria, tenemos que pedir ayuda a los complementarios según la sospecha que tengamos, ¿sí? Una de las cuestiones son los estudios por imágenes. La resonancia de encéfalo nos permite tener una discriminación muy certera de muchas estructuras, sobre todo si agregamos el uso de contraste. Esto nos va a permitir evaluar, por ejemplo, si capta o no alguna imagen dentro del encéfalo. Podemos estudiar también el sistema venoso y arterial, que va a ser muy importante,
pero lo que solemos tener siempre más a mano es una tomografía de cerebro, ¿sí? Y no estaría mal tenerlo como primer estudio diagnóstico de neuroimagen. Además, si pensáramos en alguna etiología vascular, el gol estándar es la angiografía digital o la angiografía cerebral, digamos, ¿no? De esa manera podemos estudiar todas las estructuras vasculares y ver, por ejemplo, causas como fueran el aneurisma o la trombosis venosa cerebral. Después ahí también nombramos la punción lumbar, en la cual podríamos llegar a ver presión de apertura, por ejemplo, para el síndrome de hipertensión endocraniana, los citofísicos que nos van a ayudar a dirigir, digamos, nuestra sospecha, y después también los cultivos, que eso también va a ser importante si estamos sospechando un síndrome meningoencefalítico. Y después la analítica de la sangre, si, por ejemplo, pensáramos que es alguna cuestión infecciosa, o, por ejemplo, si quisiéramos pedir un ELISA para HIV o algunas otras cuestiones que nos pueden llegar a servir, ¿sí? Entonces, la tomografía en sí misma la usamos siempre en casos de urgencia, cuando no tenemos una reso disponible, cuando estamos sospechando de sangre, porque es el mejor estudio para estudiar sangre, que recordamos que se ve espontáneamente hiper, y para evaluar contraindicaciones al momento de hacer una punción lumbar. ¿Sí? Si tenemos un paciente que viene con una meningoencefalitis, no encontramos ningún síntoma o signo neurológico focal, aún así tendríamos que hacer una tomografía como para descartar la sospecha que no tenga una masa, por ejemplo, que esté desplazando y que esto pueda terminar enclavándose el paciente cuando hagamos el procedimiento, ¿sí? Entonces, repasamos acá, este es un cerebro normal, ¿sí? Que podemos ver bien blanco, bien hiper, lo que sería el cráneo, ¿sí? El hueso es lo que más blanco se ve, sacando obviamente el metal, y después vamos a encontrar lo más oscuro, lo que sería el líquido cefalorraquídeo, que está acá dentro de los ventrículos y en las cisternas y en los surcos y en las fisuras, ¿sí? Y después podemos identificar, por ejemplo, más clarito lo que sería la sustancia gris y un poco más oscuro lo que sería la sustancia blanca, hablando de estructuras parenquimatosas, ¿sí? Ahora, fíjense que acá donde tendría que haber líquido cefalorraquídeo, o sea, donde tendría que estar negro, estamos encontrando eh, espontáneamente hiper, ¿no? Que esto se va a correlacionar, en este caso, con una hemorragia subaracnoidea. Fíjense qué bueno que está comparando el hemisferio derecho, que es este que tenemos, nosotros imagínense que estamos viendo al paciente de los pies, tenemos al hemisferio derecho todos los surcos y fisuras ocupados por sangre, mientras que en el hemisferio izquierdo estamos viendo cómo está ocupado por líquido cefalorraquídeo, que sería lo normal. Después acá ya tenemos una tomografía contrastada, con una lesión ocupante de espacio, ¿sí? Que esto parece un tumor, con edema perilesional y desplazamiento de las estructuras. Fíjense que está empujando el ventrículo lateral izquierdo, ya no lo vemos, y está empujando todas las estructuras hacia la derecha, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, nadie lo iría a punzar porque tiene alto riesgo de enclavamiento, ¿sí? Y por último tenemos acá dos imágenes, dos cortes, uno más arriba y otro más abajo, de algunas lesiones que captan el anillo. Es un paciente que tiene HIV y alta sospecha de que todas estas lesiones sean por toxoplasmosis, ¿sí? Pero bueno, eso como para ver alguna de las posibilidades. En cuanto a las cefaleas secundarias, hoy dijimos, ¿no? Que íbamos a charlar un poquito de lo que sería el síndrome de hipertensión endocraniano, vamos a comentar algunas características y de la cefalea en Trueba. Entonces, el síndrome en sí mismo no es una enfermedad, como bien decimos, es un síndrome, y esto puede correlacionarse con varias enfermedades que estén aumentando la presión dentro del encéfalo. ¿Sí? Entonces, la tríada por ahí que más frecuentemente asociamos al síndrome de hipertensión craneana va a ser cefalea, que es lo que nos trae a la clase, vómitos, que son los que se llaman proyectivos, ¿sí? Y después trastornos visuales. Trastornos visuales porque el papiledema puede haber, con el papiledema puede haber una alteración de la agudeza visual y además, mismo por compresión, recuerden que el sexto par craneal es el que tiene un trayecto más largo y es uno de los pares craneales más finitos y está transcurriendo o discurriendo por la base del encéfalo. Entonces, cualquier cosa que esté aumentando globalmente la presión intracraneana puede generar la alteración uni o bilateral del sexto par craneal.
¿sí? Y hoy decíamos la tríada de Cushing, ¿no? De nuestros signos vitales, la bradicardia con la bradipnea y la hipertensión, son todas cuestiones que están primero tratando de compensar la hipertensión endocraniana, como puede ser la hipertensión, y después ya por compresión de algunas estructuras mesencefálicas podemos encontrar la bradicardia y la bradipnea, ¿sí? Esto, cuidado, cuando ya tenemos un paciente con diagnóstico de hipertensión y vemos que cada vez está más bradicárdico, es un signo de que el paciente viene empeorando, ¿sí? En cuanto a la cefalea en trueno, o el estallido que se le llama, que el paciente la puede referir espontáneamente como la peor cefalea de su vida, es una cefalea severa que alcanza su intensidad máxima en menos de un minuto. O sea, la definición es bastante cerrada y bastante objetivable cuando uno también lo charla con el paciente. Y se asocia a diferentes condiciones, esto también es un síndrome, ¿sí? A diferentes condiciones que pueden amenazar la vida del paciente. Fíjense, siempre que vemos algo que es de comienzo ictal, o sea, de un segundito para el otro, lo primero que tenemos que pensar son en causas vasculares. Y acá, por nombrar algunas, vamos a decir, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea por una ruptura neurismática, que suele ser así en el 80% de los casos, la disección de la arteria vertebral, ¿sí? Típico dolor occipital con signos de fosa posterior, y la trombosis del seno venoso que también se instala rápidamente. Recordemos en las pacientes mujeres, por ejemplo, que toman anticonceptivos y son tabaquistas y empieza con una cefalea de novo de tipo cefalea en trueno, debemos sospecharlo. O en la paciente embarazada por mismo algunos factores procoagulantes asociados al parto. Lo importante de todas las cefaleas en trueno, tengan o no asociados signos de focalidad, como puede ser el tercer paro o alguna otra cuestión, es que todas requieren internación para estudio, ¿sí? Estos pacientes sí o sí los internamos, sí o sí necesitan una neuroimagen y eventualmente podemos ver si hacemos una punción lumbar, por ejemplo, para la hemorragia subaracnoidea, para las pruebas de las 4 tubos o eventualmente el estudio Gold estándar, que es la angiografía digital para todas las lesiones vasculares. En cuanto a algunas cefaleas primarias, una vez que descartamos que es una causa o una etiología secundaria, vamos a ver que tenemos algunas cefaleas primarias que son las más frecuentes, que hoy vamos a nombrar lo que sería la tensional, la migrañosa y las trigémino-autonómicas, ¿sí? La tensional es la más frecuente y más frecuentemente se dan en mujeres que están por encima de los 30 años. Fíjense, constituye el 60% de las cefaleas primarias, o sea, es una de las más frecuentes. Estos cefalea característicamente tiene una intensidad leve a moderada, o sea, son pacientes que por ahí tienen cefalea, pero que pueden continuar con sus actividades de todos los días. Tiene una localización bilateral, estas son las que decíamos hoy, que son en vincha, ¿no? Por ejemplo, y tiene una característica más bien opresiva, y tienen duraciones variables, pero suelen ser cefaleas crónicas por las cuales extrañamente terminan consultando. Después podemos encontrar en la examinación física, por ejemplo, dolor a la palpación de algunas estructuras en el cuello, sobre todo, y en la región occipital, hay cierta dolor cuando uno palpa esas zonas. El tratamiento, bueno, el preventivo puede ser, esto estamos hablando de tratamiento farmacológico, responden muy bien a la mitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, y después el sintomático podemos hacerlo con AINES. Lo importante acá es hacer especial énfasis en la dosis que necesitamos darle al paciente para que ceda, porque muchas veces por ahí dicen, no, no me funciona bien el ibuprofeno, y vemos que está tomando el ibuprofeno 200 del hijo y que no funciona, y no va a funcionar nunca porque no es la dosis que tendría que estar tomando, ¿sí? Después la migraña es una enfermedad crónica que a veces tiene reagudizaciones y algunas manifestaciones episódicas, también es más frecuente en mujeres, y el dolor característicamente es de tipo pulsátil, como si estuviera latiendo, no lo puede referir el paciente. Ahora puede llegar en algunas situaciones a ser un dolor moderado o grave, y más frecuentemente es hemicraneal. Lo importante acá es que es hemicraneal, pero que alterna, o sea que a veces tiene de un lado y a veces tiene del otro. Ya dijimos hoy, cuando es exclusivamente de un lado, tenemos que sospechar de algunas otras causas. Y se suele acompañar de náuseas y de vómitos, que también a veces es bastante molesto para el paciente los síntomas que acompañan más que el dolor en sí mismo, ¿sí?
y en algunos casos, hasta el 30%, se pueden preceder del LAU, que decíamos hoy, son aquellas manifestaciones sensitivo-sensoriales previas o concomitantes al dolor, ¿sí? Que la más frecuente es la visual, ¿sí? El fenómeno de fortificación o el escotoma centellante asociado al dolor. Muchas veces estas las podemos encontrar asociadas a ciertos desencadenantes que son los mismos que nombramos hoy. Entonces, lo lindo de la migraña es que a veces podemos hacer lo que sería como un mapa temporal, ¿no? El pródromo, que muchos pacientes dicen que los días previos a tener un ataque migrañoso, por ejemplo, se sienten más cansados o puede haber más bostezos. Algunos los asocian a cambios en, por ejemplo, los patrones de sueño y de alimentación. Después tenemos el aura, que es inmediatamente previo o al mismo tiempo que el dolor de cabeza, que ya dijimos puede ser visual, pero a veces también hay otras manifestaciones más raras y que a todos nos dan mucho miedo, como puede ser la hemiplegia, ¿sí? A veces está asociado a síntomas motores severos. Después el dolor, que dijimos que es de intensidad alta o moderada, típicamente suele ser como que late el dolor y hemicraneal, aunque a veces se puede distribuir en toda hacerse holocraneal. Y después termina la resolución, que muchos pacientes terminan bastante cansados, con dificultades para concentrarse, entre algunos otros síntomas. El tratamiento de la migraña, vamos a tener la parte no farmacológica, que es importantísimo decirle no y hablar con el paciente sobre, primero, las características benignas, porque a veces estos dolores generan bastante ansiedad. Después tenemos que tratar de identificar desencadenantes para poder evitarlos, ¿sí? Deshidratación o algunas alteraciones del patrón de sueño o algunas situaciones estresantes específicas. Son todos desencadenantes que por ahí podemos hacer, o como hablábamos hoy en la migraña catamenial, por ahí, si sabemos que está asociado a nuestro ciclo menstrual, podemos tomar algunas conductas para evitar las crisis. Y después también es muy importante y muy útil el diario de cefalea. Pedimos al paciente que nos diga qué días le duelen, qué intensidad, si tomó o no tomó alguna medicación sintomática, etc. Y en lo farmacológico no nos vamos a meter mucho, en lo sintomático los AINES son nuestro primer aliado, después hay algunas otras medicaciones específicas como pueden ser los triptanos o los ergotamínicos, y después tenemos el tratamiento preventivo que como pauta general vamos a decir que a los preventivos los damos cuando al paciente le repercute ampliamente en la calidad de vida. O sea, no es que tenga más de 15 días solamente o porque por ahí el paciente le duele una sola vez en la semana en la cabeza, pero lo deja inhabilitado por 3 días y tiene muchos síntomas y debe faltar al trabajo y a obligaciones, etcétera. Entonces a esos pacientes también les vamos a dar preventivos. Acá yo nombré el topiramato, la mitriptilina, el propanolol, porque son los que en las guías se ve que tienen más evidencia de fondo. Después, en segundo lugar, podemos nombrar, por ejemplo, el divalproato o la lamotrigina, y también hay otros métodos farmacológicos intervencionistas, como puede ser la colocación de toxina botulínica, por nombrar algunos. Y por último tenemos a las trigémino autonómicas, que son estos dolores tipo lancinantes o tipo trueno, tipo como si fuera un rayo que suele ser estrictamente unilateral y siempre referido al territorio del trigémino, sea cualquiera de las ramas del trigémino. Y lo importante acá es que tiene desencadenantes, o sea, son a gatillo. Por ahí es un paciente que por ahí al masticar se le desencadena, o al tocarse en cierta parte de la cara, al afeitarse o al maquillarse o al cortarse el pelo o al peinarse, siempre están asociados, digamos, a algún gatillante. Y lo importante acá, trigémino, la parte que acabamos de decir, y el autonómico, porque tiene síntomas autonómicos asociados, como puede ser la epífora o la inyección conjuntival, por nombrar algunos. Esto, lo importante es que tiene un tratamiento específico, no funcionan con el topiramato, no funcionan con la mitriptilina, sino que tienen buena respuesta a otros antiepilépticos, como puede ser la carbamazepina o la lamotrigina, ¿sí? Así que bueno, para ir terminando ya y llevarnos a casa los conceptos importantes, la cefalea es un motivo frecuente de consulta, uno de los más frecuentes en mi especialidad, que es la neurología, pero también en la medicina general. La mayoría de las veces, por fortuna, son de causas primarias, 98% dijimos que son cuestiones benignas y no son graves. El examen físico y la anamnesis dirigida suele ser suficiente para establecer su causa,
y en esos casos, siempre y cuando no sospechemos de etiología secundaria, para poner un tratamiento. Y es importante conocer las banderas rojas para ver si es necesario progresar en los estudios complementarios y tratamientos tempranos. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosita quedamos a disposición en el campus para responder cualquier pregunta que tengan.